Bienvenidos, estimados diplomantes de Auditoría Jurídica, a este último video en el módulo cuarto de Auditoría Jurídica. Como hemos señalado previamente, estas normas que se aplican a la auditoría jurídica en Bolivia no están prácticamente reguladas con amplitud, sino que hemos visto el análisis que ha realizado el propio Consejo de la Magistratura a partir de su mandato constitucional de realizar evaluaciones jurídicas y, por otro lado, la Procuraduría General del Estado de realizar evaluaciones a las acciones jurídicas y de defensa. Cabe señalar que estas dos instituciones han reglamentado estos procesos de auditoría jurídica y de evaluación, pero no se tiene normativa específica a este tipo de auditorías jurídicas, como lo hemos señalado previamente. Cabe aclarar que la reglamentación que se tiene es propia a un control gubernamental que realiza las auditorías gubernamentales a cargo de las unidades de auditoría interna y fiscalizadas, reguladas y normadas por su órgano rector, que sería la Contraloría General del Estado. Cabe aclarar que los dos reglamentos que hemos analizado prevén un acápite específico de que en caso de contradicciones o vacíos jurídicos al propio procedimiento de auditoría jurídica o de evaluación, se pueden aplicar las normas que sean aplicables a este tipo de auditorías, y esa línea la ha marcado la Contraloría General del Estado. Es importante volver a revisar esta normativa interna, ya que nos va a coadyuvar con la labor de la auditoría que vayamos a realizar. En este caso vamos a revisar las normas generales de auditoría gubernamental que han sido aprobadas mediante la resolución CGE 94-2012 del 27 de agosto. Esta norma de auditoría gubernamental ha sido plasmada en folletos o en reglamentos específicos de la Contraloría y que nos van a servir de base para nuestro trabajo. Este conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia también pueden ser aplicadas a nuestros procesos de auditoría jurídica y de evaluación. Como vemos, dentro de las fuentes de estas normas generales, sí se aplican normas de carácter internacional que hemos ya revisado en el anterior módulo y que hoy solo repasaremos de manera nominal. La primera norma general está referida a la competencia, que señala que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. La segunda, referida a la independencia, al señalar que los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. La tercera norma, referida a la ética, señala que en el ejercicio de sus funciones el auditor gubernamental debe regirse por un código de ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. La cuarta norma, referida a la diligencia profesional, señala que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de los resultados del examen, así como en otras actividades que se hacen a la labor de auditoría. La quinta, de control de calidad, referida a que las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. La sexta, del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. Esta obligación de conocer el ordenamiento jurídico al sujeto y objeto de la auditoría es importante en esta evaluación de procesos jurisdiccionales, considerando los tres parámetros establecidos: el sustantivo, el procesal y de gestión y funcionamiento de la unidad jurídica.
La séptima norma, referida al relevamiento de información, señala que las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. La octava, de ejecución, refiere que cualquiera sea el objeto de examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Estará acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La novena, referida al seguimiento, señala que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Finalmente, también podemos aplicar a este tipo de auditorías jurídicas o de evaluaciones las normas de auditoría especial que han sido aprobadas mediante la resolución CGE 94/2012 del 27 de agosto de esa gestión. La primera, referida a la planificación, que señala que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. La segunda, de supervisión, que señala que el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. La tercera, de control interno, que debe efectuarse la evaluación del control interno relacionado con el objetivo y objeto del examen a efectos de la planificación de la auditoría. La cuarta, de evidencia, que señala que debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. La quinta, referida a la comunicación de resultados, señala que el informe de auditoría especial debe ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del examen, el objeto, el alcance y la metodología empleada. Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. Exponer los resultados de la auditoría considerando que cada uno de los objetivos y alcance previstos en el memorándum de planificación de auditoría, así como los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor gubernamental según el tipo de informe a emitir. También señala que si corresponde se debe hacer referencia a los indicios de responsabilidad expuestos en el informe legal y las condiciones para la presentación de descargos, hacer referencia a los informes legales o técnicos que sustenten el informe de auditoría especial, salvo que la auditoría especial sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los cuales se hará referencia a los informes de apoyo requeridos cuando corresponda. Y finalmente el inciso G refiere que los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos relevantes del control interno. La sexta, referida a los procesos de aclaración, donde señala que los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben someterse a procedimiento de aclaración de conformidad con los artículos 39 y 40 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23.215. Y finalmente la última norma de auditoría especial que refiere al retiro de auditoría, que señala que si durante la auditoría se identifican actos o hechos que presenten indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, u otros, estos podrán constituirse en causal excepcional para el retiro de la auditoría. Cabe señalar que estas normas de auditoría gubernamental y de auditoría especial también están identificadas con la normativa internacional que ya hemos revisado en el módulo 3 de manera nominal y que también dejamos para que ustedes puedan revisarlo. Con estas diapositivas ya hemos concluido con este módulo cuarto. De todas formas, cualquier información se dejará para que puedan ustedes observar esta experiencia de la auditoría de procesos jurisdiccionales en la evaluación de acciones jurídicas y de defensa. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.